Pues soy Miguel Ángel Hernández y soy sommelier. Actualmente trabajo en el Poblet de Quique da Costa. En el máster de sommelier de la Federación de Hostelería los alumnos los vi muy aplicados, me hicieron muchísimas preguntas, que es lo que también estaba buscando yo un poquito, que fuera un poquito más interactiva la clase. El otro día lo que hicimos fue una pequeña introducción a lo que sería el sake y cómo se elabora, que es lo más importante realmente. Luego hicimos una larga cata de diferentes tipos de sake, porque así abrimos un poco la mente de los chicos y fue muy divertido. Fueron muy activos, hicieron muchas preguntas y tomaron muchos apuntes, lo cual me sorprendió muchísimo. Todo lo que sea formación y elaborar un curso tan completo como puede ser el máster de vinos internacionales de la Federación de Hostelería me parece un acierto. La educación lo es todo y la formación lo es todo a la hora de nuestro trabajo y de ser excelentes en nuestro trabajo. No basta con ser un trabajador normal. Hay que ser el mejor que puedas, siempre. Y estos cursos ayudan muchísimo a que tú puedas desarrollar todas tus habilidades. Pues el sake es una bebida fermentada de arroz. Como el arroz no tiene ningún tipo de azúcar que se pueda fermentar, lo que se hace es romper las moléculas de almidón, que es como almacena el arroz los azúcares, digámoslo de alguna manera, con un hongo que se llama kojiki, y bueno, pues ese hongo lo que hace es segregar la amilasa, que es una enzima que rompe las cadenas de almidón y las convierte en azúcares fermentables por las levaduras. Por tanto, es más parecido a la elaboración de una cerveza que a la de un vino. Tenemos una idea un poco mal concebida de lo que es el sake y no es un destilado, es un fermentado, por tanto es mucho más amigo de la comida de lo que parece. Yo creo que el sake sí que acabará manteniendo y copando un nicho de mercado dentro de las cartas de vinos de todos los restaurantes en el mundo. Yo vengo de Londres y me he pasado los últimos 7 años allí trabajando y viviendo, obviamente, y allí comparte, dentro de las cartas de vino en los mejores restaurantes, comparte una sección como la puede compartir los whiskies, como la comparten las cervezas, junto con los vinos, o sea que, ¿por qué no?